Saludamos a esta hora de la mañana con nuestro segundo invitado. Le pedimos disculpas a David por hacerlo esperar. Al sociólogo David Chávez, analista político. ¿Cómo está, David? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Hola, Jaime, buen día. Siempre es un gusto estar acá. David, ¿cómo entender todo lo que está viviendo este país en este momento? Aparte de los problemas de inseguridad, desde el día miércoles del miércoles al domingo, se empezó a dar un giro a todo lo que estaba viviendo en la política del Ecuador. El día miércoles, el presidente, creo que el miércoles, anuncia que se va a Estados Unidos 2 días. 2 días. Tenía programado un viaje a Corea del Sur. Desde el día sábado, creo que eran 6 días que se iba a ausentar del país. Se va a Estados Unidos y resulta que en Estados Unidos Lazo, y el día viernes asesinan a 7 personas que están vinculadas al asesinato de Fernando Villavicencio. Uno de los que ha quedado, este testigo protegido creo que es, resulta que esa persona dice que ha confesado, nos enteramos por el señor Zurita, que quien ha mandado asesinar a Villavicencio es el gobierno de Correa. Correa no es gobierno en este momento. Bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? Sí, el país vive momentos sumamente difíciles. El modo en que estos 6 años de neoliberalismo han destruido el país me parece que se han condensado en esta campaña electoral después de lo que ocurrió con el triste y execrable crimen de Villavicencio, la utilización política que intentó hacer la derecha después de ese crimen, de lo que había ocurrido, se cierra, digamos, con esto que están haciendo ahora. Creo que resta saber si este tipo de operaciones, tanto siniestras y demás, van a tener efectividad. Me parece que la elección del día domingo nos va a poner en evidencia si el país sigue creyendo a los responsables del desastre nacional y a todas estas mitologías baratas, porque además son muy baratas, que suelen construir en torno a lo que ocurre en el país y que al final de cuentas tienen una sola clave interpretativa, Jaime. Es a través de estos trucos encubrir la pavorosa responsabilidad que tienen sobre la debacle nacional, es decir, esta figura que inclusive en el uso popular ya es tan común, de que la culpa es de Correa, es decir, todo el desastre que ellos han producido, del que ellos son culpables. O sea, digamos, asumamos el delirante relato de que detrás de todo esto está el correísmo. ¿Cómo es posible? Más aún si ellos, como ellos lo plantean, es como si el correísmo fuera una fuerza descomunal, galáctica, capaz de hacer las peores cosas. ¿Cómo es posible que no hayan podido proteger a 7 miembros del grupo que asesinó a Villavicencio? ¿Cómo es posible que hayan dejado que el sicario, que entiendo fue quien disparó contra Villavicencio el día de su muerte, en lugar de ser llevado a una clínica para preservar precisamente el testimonio de él, dejaron que se muera y lo llevaron a la fiscalía? Es decir, ahí por lo menos hay una enorme incompetencia de parte del gobierno, y el modo de salirse para el gobierno, para la derecha que tanto apoyó a Lazo, el modo de salirse de su responsabilidad es señalar al correísmo. Es decir, es un viejo libreto gastado, burdo, bastante barato en realidad, pero que le sigue produciendo réditos. Todavía hay una gran porción de la población que cree en estos ejercicios tan burdos, tan desagradables de la política, tan cuestionables, porque además utilizar una cosa tan atroz como lo que ha pasado con Villavicencio políticamente me parece de la peor especie. Pero bueno, el domingo nos dirá si la mayoría de gente cree todavía en estos trucos burdos y baratos, o por fin hay ya una mayoría que ha tomado distancia de estas estrategias del anticorreísmo. Esto podríamos entenderlo, que ellos están desesperados porque tal vez los números no les dan. Yo creo que sí, va por ahí. O sea, mi explicación política, lo que está ocurriendo, tiene que ver con eso. Es decir, si uno toma en cuenta cuál es la tendencia que han mostrado todas las encuestas,
yo siempre digo esto, es como una labor de evangelización de cultura política, ¿no? Uno no tiene que leer en las encuestas los números exactos, los números precisos suelen fallar. Es decir, a veces somos muy duros con las encuestadoras cuando no atinan con el número exacto con el que termina un resultado electoral. Eso es equivocado, las encuestadoras no pueden hacer eso. Hay algunas que evidentemente también en estos trucos baratos alteran los números ya de manera realmente vergonzosa, como Sedatos, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento fue una empresa seria, ahora es un disparate. Pero a ver, ¿cómo se leen? Primero, para entender qué está pasando políticamente hay que leer todas las encuestas, no solo las que me convienen o las que dicen lo que yo quiero ver, hay que leer todas. Y en todas hay que tratar de identificar, como digo, no tanto los números exactos, sino las tendencias que las encuestas marcan. Con detalles, es decir, hay un grupo de encuestas que le dan una ventaja a Noboa importante, hay otros que le daban una ventaja mucho más pequeña y mucho más corta. Pero más allá de ese detalle, las encuestas que se hicieron públicas hasta el día jueves que podían publicarlas, muestran una tendencia en la que coinciden todas. Hay una tendencia a la reducción de la brecha. Significa que Noboa o está estancado o empieza a decaer y que Luisa González tiene un sostenido crecimiento, que no es un despunte así muy significativo, pero tiene un sostenido crecimiento. Es decir, mal que bien, inclusive Comunicaliza, que hasta un par de semanas atrás le daba una diferencia inclusive más amplia, de 11 puntos, que decían, según su medición anterior, que había crecido la diferencia entre Noboa y Luisa González, en la última encuesta muestra que esa diferencia ya es solo de 7. Es decir, inclusive en esa encuesta, que le daba mayor ventaja a Noboa, la tendencia es a que se cierre la brecha. Me parece que detalles más, detalles menos, esa es la tendencia actual. Y al leer la reacción que ha tenido la derecha, que es desesperada, torpe, caótica, vergonzosa, lo que podemos leer ahí, es, digamos, leyendo entre líneas, más allá de las cosas delirantes y de las idioteces que salen a decir, me parece que son signos claros de que hay desesperación, porque al menos podríamos estar hablando de que en este momento hay un empate técnico. Claro, se habla de un posible empate técnico, pero yo tengo ciertas dudas. No sé si tú compartas con lo que voy a decir. Las encuestas, la mayoría son digitales. La mayoría. Ahora creo que han hecho ya encuestas en personales, diría yo, no sé si es el término que voy a utilizar, en territorio, que se ven otros números, pero yo tengo ciertas sospechas. También por lo que pasó en las elecciones anteriores. Daban como ganador o ganadora acá en Guayaquil, las encuestadoras supuestamente serias, a Cintia Viteri como alcaldesa de Guayaquil. En la provincia del Guayas ponían como prefecta a Susana González. En Quito también daban ganadores a otros, ¿no? Y en otras provincias. ¿Y qué pasó? Fue una distancia abismal de todos los pronósticos que hacían las encuestadoras. No, de acuerdo. Siempre hay que tomar con cuidado las encuestas. Por eso, como decía, siempre hay que leer varias, por ejemplo. Y hay que tratar de identificar tendencias. Porque también, no, eso es indudable, hay encuestas que sencillamente ajustan los números de acuerdo al cliente. O sea, eso también hay que saber, para quién está trabajando un encuestador. Si un encuestador está trabajando para un candidato, hay que tomar todavía con mucho más cuidado los números. Pero de todas maneras, no dejan de ser instrumentos útiles. Eso es importante a tener en cuenta. Porque igual, en la elección seccional, si bien no ponían a los candidatos de la Revolución Ciudadana en primer lugar, inclusive las encuestas que les daban los peores números mostraban exactamente lo que acabo de decir, la tendencia. Mostraban que, por ejemplo, recuerdo sobre todo el caso de Aquiles Álvarez. La tendencia de Aquiles Álvarez, inclusive en las encuestas, insisto, en que más lo perjudicaban, mostraban un crecimiento muy acelerado y ahí sí se veía un despunte, digamos, de sus números, aunque lo ponían en segundo, tercer lugar, digamos, pero se veía ese crecimiento. Entonces, siempre hay que ver, para no dejarse engañar también, porque puede haber encuestadoras que nos estén estafando un poco cuando trabajan para ciertos clientes. Eso también ocurre. Pero me parece que, insisto, si uno lee la tendencia, lo que podemos decir es que la probabilidad actualmente de que el resultado entre Daniel Noboa y Luisa González se revierta es altamente posible. Solo pongo esto como ejemplo, Jaime, cuando es exactamente el mismo escenario en términos de tendencias, de números, etcétera, es exactamente el mismo escenario del 2021. En el 2021,
Durante mucho tiempo Arauz estuvo arriba en las encuestas y en las últimas semanas empezó a cerrarse la brecha. Y cuando eso ocurre, ese es un fenómeno general, uso el ejemplo del 2021, pero digamos estadísticamente suele operar de esa manera, fenómenos así, cuando hay tendencias sostenidas, tendencias que se mantienen en el tiempo. Lo que ocurrió ahí fue ese proceso. Lasso empezó a cerrar la brecha, terminó revirtiendo el resultado y en las 2 últimas semanas el resultado terminó siendo favorable para él. Esto tiene que ver ya con un factor no solo estadístico, por supuesto, sino también político. Buena parte del electorado ecuatoriano, eso se ha visto sistemáticamente en las últimas elecciones, buena parte decide a último momento. Yo me temo mucho que muchos deciden casi frente a la papeleta. Entonces, eso también hace que las mediciones, inclusive las últimas, no estén capturando con toda claridad por dónde va a ir la tendencia del voto. Y además porque hay también mucho voto oculto, que es lo que ocurrió, me parece, el 5 de febrero. Bajo el voto vergonzante, como les llamaban algunos encuestadores de algún tiempo, ¿no? Esto de que no es muy bien visto decir en público, frente a un encuestador o lo que fuese, que voy a votar por el correísmo, por los estigmas que hay en torno a eso. Entonces eso también puede influir en los resultados. Hay que tener todo eso en cuenta y relacionarlo con las tendencias que vamos viendo en las encuestas. ¿Cuáles de las dos tendencias tiene más voto oculto, el progresismo o la derecha? No, la izquierda. Yo siempre digo esto, Jaime, perdón. Yo no sé qué es eso el progresismo, así que yo siempre prefiero hablar de la izquierda. La izquierda. Pero es que yo digo el progresismo porque hay partidos de izquierda que dicen que son de izquierda, como la Unidad Popular, pero resulta que cuando tienen que apoyar un proyecto de la derecha, salen a las calles, pues. Ya vimos el 7 veces sí, pues. Sí. No, toda la razón, Jaime. O sea, permítame, hay solo una discreción. O sea, el problema es que, claro, no puede valorar la política de dos maneras, con lo que dice la gente en el discurso o con lo que hace la gente en la práctica. Ser de derecha es conservar el orden establecido. Ser de izquierda es intentar cambiarlo para producir beneficios para las mayorías y no para ciertos grupos. ¿Cuál ha sido la izquierda en este país que ha intentado cambiar las condiciones estructurales para generar una sociedad que favorezca un poco más a las mayorías, donde haya un poco más de relaciones democráticas? El correísmo. Esta es una izquierda práctica real. La otra es una izquierda con un discurso muy incendiario, con un discurso muy purista. Todos ellos son los dueños únicos de la verdad revelada de la revolución social, pero cuando en la práctica tienen que mostrar de qué son capaces, se alían con la derecha para menoscabar el proyecto de democratización de la revolución ciudadana. Entonces, ahí creo que no hay mucho que perder. O sea, es decir, hay una falsa izquierda, hay una izquierda impura, con defectos y todo, un poco más real, o que al menos ha llevado adelante un proyecto así, y la confrontación es izquierda y derecha. En ese sentido, también, y ahí conecto con lo que me preguntabas, el problema es que la izquierda correísta, es decir, el correísmo, ese lado de esta izquierda mayoritaria, etcétera, esa es la que tiene un mayor estigma, y es mucho más difícil reconocerse ahí. Para la gente que no es militante, simpatizante fuerte, digamos, es muy difícil reconocerse ahí porque tiene un estigma muy grande. Ser de derecha no, está de moda. O sea, mientras más fascista inclusive parece ser más reconocido y es de más prestigio ser más fascista. Ahí no hay problema. Y añado a eso, para conectar, decía, con esta diferenciación izquierda y derecha, el correísmo tiene ese estigma, el correísmo recibe ese ataque tan feroz de las derechas, de la derecha mediática, de la derecha judicial, de la derecha política, precisamente porque es una amenaza real. La otra izquierda no, porque no es una amenaza real. La otra izquierda no, porque en últimas termina siendo una aliada. Por eso es que no los estigmatizan así, salvo a Leonidas Issa y a la dirigencia actual de la CONAIE, que también la ven como una amenaza. Correcto. Me gustaría escuchar tu criterio sobre la posición de la CONAIE. La CONAIE ha dicho que no es ni anticorreísta ni correísta. ¿Cómo analizar la postura de la dirigencia de la CONAIE? ¿La CONAIE finalmente se va a decidir darle el voto al progresismo o a la izquierda, que es Luisa González, o votará nulo? Mira, ahí hay dos consideraciones. Lo primero es una muestra de estas izquierdas que juegan a somos súper antisistema, pero cuando hay que tomar decisiones yo soy nulo ideológico. Eso es sumamente inconsistente.
Porque nadie les está diciendo, primero, que yo no creo en el discurso correísta, yo no soy correísmo ni anticorreísmo. Usualmente quien te dice eso es anticorreísta. Pues es como cuando dicen, yo no soy de izquierda ni de derecha, pero cuando te dicen eso, usualmente son de derecha. Cuando te dicen, yo no soy machista ni feminista, usualmente son machistas. Es un poco la misma lógica. Yo no soy correísta, anticorreísta, usualmente son anticorreístas. Inclusive los datos lo sostienen. Quienes se identifican como correístas y anticorreístas votan mayoritariamente por Daniel Noboa en esta elección, o van a votar mayoritariamente por Daniel Noboa. Está bastante claro, digamos. Triste que la CONAIE se ponga en ese papel porque es estar de ese lado. Yo entiendo que no se identifiquen ni con una ni con otra posición en el mundo utópico ideal en el que quieren plantearnos la discusión. Parece legítimo. Insisto, en el discurso uno puede decir cualquier cosa y es libre de decir cualquier cosa y es respetable lo que diga quien sea. Pero es que nadie les está diciendo que apoyar al correísmo en este momento es volverse correísta. O sea, allí está la trampa. O sea, apoyar en este momento al correísmo es detener a la derecha. Es así como cuando ellos se enfrentaban al correísmo y creían que salir a marchar en las calles con la marcha de la derecha de la Nutella era una estrategia inteligente para oponerse al correísmo. O como cuando creyeron que aliarse con la derecha para apoyar a Moreno y para tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, manejado, dirigido y conformado por miembros cercanos al Pachacuti, a la CONAIE y a esa izquierda, creyeron que era una gran estrategia ligarse a la derecha neoliberal y a la embajada, etcétera, para devolverle el control a los empresarios del Estado, ¿a fin de qué? De destruir al correísmo. Votaron en la Asamblea Nacional con la derecha, apoyaron a Moreno, inclusive algunos de sus intelectuales orgánicos como Ayala Mora le daban consejos a Lenin Moreno de cómo tenía que desactivar el paro de octubre. Es decir, está bastante claro cómo opera esa lógica de funcionamiento. Entonces digo, siempre he tenido la imagen de que Leonidas Issa y la dirigencia de la CONAIE son otra cosa, pero lamentablemente están metidos en ese contexto. O sea, esto no es personal, quiero decir, como dirigencia de la CONAIE están metidos en esta correlación de fuerzas que hay en ese sector, sobre todo en el movimiento indígena, que está afrontando una situación muy compleja, en donde tienes un ala de derechas que además no tienen pacho en salir a hacer insinuaciones de que van a apoyar a Daniel Noboa, mientras el resto están en esta posición nulo-ideológica de no, yo no me caso con nadie, ninguno me representa, todos son extractivistas, son las dos derechas. Entiendo la reacción, entiendo por qué la reacción, que ese conflicto que está viviendo el movimiento indígena es muy difícil. Usualmente los buenos dirigentes son aquellos que suelen ver cómo lograr equilibrios mínimos a la interna para poder mantener la unidad del movimiento. Yo estimaría, me animo a conjeturar que la encrucijada en la que está Leonidas Issa es en esta de que hay que preservar la unidad del movimiento hacia adentro. La pregunta que yo haría ahí es, ¿qué es más importante? ¿La unidad del movimiento hacia adentro o la unidad de la República y el bienestar de la democracia? O sea, y salvar la democracia en el Ecuador. Me parece que ahí las prioridades son claras. Tampoco creo que es un problema que decidan que mantener la unidad del movimiento es su prioridad. Creo que eso está bien, es legítimo también, puedo cuestionarlo, pero me parece que es legítimo. Lo que me parece realmente inaceptable es que después salgan a darse baños de pureza. Y después salgan a hablar como si fuesen dueños de la única verdad de izquierda, de la única verdad democrática del país, y el resto, incluido el correísmo, y sobre todo el correísmo, es lo peor, es una desgracia. Eso me parece que es muy cuestionable. Por otro lado, ¿qué influencia va a tener la posición que la dirigencia tenga sobre cómo está votando la población indígena? Me temo que poca o nada. Es decir, la población indígena viene votando sistemáticamente desde hace mucho tiempo atrás por la derecha, en buena parte, ¿no? La mayoría del voto de las poblaciones indígenas va hacia la derecha. Esto solo tuvo un cambio cuando estuvo Yacu Pérez de candidato, ¿no? Y que no creo que sea porque Yacu Pérez era de izquierda, déjame decirte de paso. En segundo lugar, hay una fracción minoritaria que viene votando también por la Revolución Ciudadana sistemáticamente desde la época en que Correa era presidente. Entonces me parece que ese comportamiento se va a mantener. Lamentablemente los datos desagregados, al menos yo no he podido acceder a ellos en el CNE de la primera vuelta, no han permitido ver cómo se votó en esas zonas, pero porque no están desagregados al nivel más mínimo. Pero ya cuando tengamos todos los datos seguramente podremos comprobar esto que es una tendencia, es decir, el voto nulo, habrá un voto nulo entre la población indígena también, pero me parece que las tendencias dominantes se mantendrán. Habrá que ver, ¿no? Eso podría variar, pero me temo mucho que la tendencia se mantendrá. ¿Tú crees que la CONAIE no se pronuncia por ninguna de las dos candidaturas porque tal vez están
calculando políticamente para el 2025 y temen que tal vez apoyar a Noboa o apoyar a la Revolución Ciudadana, eso les puede mermar sus posibilidades o aspiraciones políticas. No lo sé, puede ser que sí. Bueno, han mostrado sobre todo interés en que Leonidas Ista sea candidato, lo cual igual tiene toda la validez. Sería muy interesante tener un candidato que salga del movimiento indígena, por supuesto. Pero bueno, no sé si es un buen cálculo, ¿eh? O sea, no sé qué están pensando sus estrategas, pero mantenerse al margen en el momento más crítico de la República, en el momento más crítico de la historia democrática reciente, me parece sumamente irresponsable. O sea, hay que decirlo con claridad. O sea, y eso no sé qué tan buen rédito político pueda tener después. O sea, la CONAIE viene de dos grandes levantamientos y movilizaciones populares, pero que al final no le han hecho mayor merma al bloque de poder que viene gobernando. El modo de golpearle al bloque de poder lo ha demostrado en cambio el correísmo, que tiene una estrategia distinta, ha sido hacerlo por vía democrática. Ya les dieron un golpe en las elecciones de febrero y ahora los tienen sufriendo por lo menos. Es decir, y si el correísmo sale con una gran votación y la diferencia que obtiene Noboa, en caso de que Noboa ganase, fuese mínima, eso es prácticamente también una victoria del correísmo. Entonces, me parece que ahí la CONAIE está complicada con cómo se proyecta en esas condiciones hacia el 2025, más allá de que tengan interés. Personalmente creo que no es una buena estrategia no haber tomado posición, precisamente por lo crítica que es esta elección. Esta elección, si uno hace un balance en los últimos 40 y más años de democracia, este es el momento más crítico que ha vivido el país. Es decir, de esta elección depende el que podamos salvar, retomar los pedazos del país, volverlos a pegar y empezar a tener ciertas condiciones mínimas de coexistencia como país. Y claro, en un momento así, darse estos baños de pureza y decir, no, es que no, nadie me representa, es que yo estoy más allá del bien y del mal, no es otra cosa, yo lo he dicho insistentemente, en mi opinión, no es otra cosa más que un acto de narcisismo político. Y si alguien tiene proyecciones políticas a futuro después de un acto como ese, me parece que queda bastante menoscabada su posibilidad de convencerle a la gente de que en realidad es posible otra cosa. Estamos dialogando con el sociólogo David Chávez, analista político, en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. David, ¿cómo podría ser tal vez un posible gobierno de Daniel Noboa y también un posible gobierno de Luisa González? Entendiendo que Daniel Noboa creo que tiene 12 asambleístas. La Revolución Ciudadana creo que va a llevar alrededor de 57 asambleístas. ¿Cómo será ese gobierno, tanto el de... Empecemos con Daniel Noboa. Bueno, el de Daniel Noboa, yo tengo muy pocas dudas, por obvias razones, de que es la continuidad de Guillermo Lasso. Lo que pasa es que a veces tendemos a pensar la política en términos estrictamente personales. Noboa ni siquiera por ahí puede ganar, es decir, como persona ha demostrado que tiene serias limitaciones, etcétera, en lo personal, pero la política no es solo personal. O sea, no es casual que tengamos personajes como Noboa, como Lasso, como el propio Moreno, que inclusive salió de las filas correístas, al frente de este bloque de poder que ha venido gobernando el país. Ahí hay una condición sistemática, hay que ver qué es lo que ha ocurrido con el país estructuralmente, qué ha ocurrido con el país en el modelo de Estado y de gobierno que han ido manejando en estos años. Entonces, que es básicamente sectores empresariales que llegan al poder para mantener el estado actual de cosas y poder beneficiarse en sus negocios privados. Lo cual no es ninguna garantía de que eso va a cambiar. Noboa no ha sido capaz siquiera de decir que va a cobrar los impuestos o que va a controlar a las empresas bananeras que están ahora denunciadas por tener vínculos con los traficantes de drogas. Y es muy difícil que lo vaya a hacer, es que él viene de ahí, es eso, es ese mundo. Entonces tienen un enorme poder económico y además darles el poder político es sencillamente de desquiciados. Además porque ya lo hemos vivido, porque es exactamente lo que vivimos con Lasso. Entonces, hay pocas dudas de que ahí pueda haber algún tipo de diferencia, porque además hay un detalle adicional. Noboa ni siquiera es parte de grupos empresariales emergentes, nuevos, preocupados por el desarrollo interno y nada, son los herederos de las viejas oligarquías exportadoras, o sea, ni siquiera son burguesías modernas en un sentido clásico, digamos, son eso, las oligarquías exportadoras
que difícilmente van a cambiar el estatuto. Ya en la gestión política me parece que lo de tener o no asambleístas les va a tener sin cuidado. Hay gente que cree que ingenuamente, muy ingenuamente, que en realidad Lasso ha sufrido porque no tenía la asamblea a su favor. El único momento en que sufrió fue cuando le hicieron el juicio político por el caso de León de Troya y el otro caso de Luque Lecaro, que gracias a la Trujicorte terminó convirtiéndose casi en un juicio porque habían comprado mal unas resmas de papel en Petroecuador. Otra de las tantas cosas que hay que agradecerle a la Trujicorte. Pero de todas maneras no hay que olvidar que lo que motivó ese juicio político fueron estas gravísimas denuncias de corrupción por un lado y de vinculación de su círculo, de la posible vinculación de su círculo cercano con la mafia albanesa. Ese es el único momento en que realmente a Lasso le preocupó que en la asamblea no tenga mayoría. Y sin embargo, hicieron todos los esfuerzos y estaban a punto de tener mayoría, parece que al final se les deshizo y por eso decidieron la muerte cruzada. El resto del tiempo no, porque Lasso ha estado en otra cosa. O sea, suponer que Lasso estaba muy preocupado para tener una mayoría e impulsar sus proyectos, a no ser que sean proyectos del tipo de hacer que los empleados, los trabajadores le paguen al empresario cuando son despedidos, a no ser ese tipo de cosas, el resto de cosas no les interesaba. Y cuando fue necesario comprar asambleístas para ciertas votaciones, los compraron como si fuera un baratillo de ofertas. Noboa va a hacer exactamente lo mismo. Y tengamos en cuenta que ahí hay un bloque como de 30 asambleístas de Construye que, yo te puedo asegurar, Jaime, ese bloque va a ser peor que el de Pachacuti y la izquierda democrática. O la izquierda democrática. Sí. O sea, va a ser peor. O sea, se va a desgranar. No me imagino de dónde habrán sacado Romo, bueno, ese partido de los represores, de dónde habrán sacado a los asambleístas que nos acaban de poner ahí, ¿no? Entonces, a Noboa no va a ser un problema porque va a entrar con la misma lógica. Negocios, el resto del país no importa, y cuando requieran alguna cosa de la asamblea, comprarán a quien tengan que comprar. Repartirán lo que tengan que repartir. El viejo modus operandi con el que la derecha ha venido haciendo política desde hace tiempo en la asamblea. David, considerando que por lo menos Lasso tenía una estructura en todas las provincias, políticamente hablando, yo no sé, desde mi punto de vista, el señor Daniel Noboa, si llegase a ser presidente, sabrá quién podrá ser el gobernador de la provincia de Bolívar, el gobernador de El Oro, porque él no conoce, pues él está en otro mundo. Sí, seguro, no le va a interesar Santiago Basabe decía hace poco, cosa que es cierta, ¿no? Solo para ocupar el gobierno central uno necesita tener 400 cuadros. Solo el gobierno central. Imagínate ya otras instituciones más que están a más de esas dentro del Estado. Sí, ¿de dónde va a sacar Noboa eso? Pondrá a sus amigos empresarios, a los oportunistas de ocasión que aparezcan, a los zombies de la política, como este señor Freddy Bravo, que ha salido a hacer declaraciones delirantes y acusaciones delirantes. O sea, lo han sacado, no sé de dónde. Pero claro, fue asambleísta en algún momento, diputado del PRIAN, recordemos, hace 20 años, o más de 20 años. Mucho tiempo. Tipo que estuvo involucrado en el escándalo de los gastos reservados de Dajic también, no hay que olvidar. Sí. A él lo señalaron y después a Dajic aceptó inclusive que había pagado esos cheques, lo señalaron por haber recibido uno de los famosos cheques de los gastos reservados. Pero digamos, en un gobierno así se recicla este tipo de gente. Yo me imagino que los bloques que van a respaldarlo a él llevarán una carpeta con los nombres que tiene que nombrar el señor Noboa. Claro, y ahí se cuela el que sea. El reparto. Bajo esa lógica fue que personajes como Manzano se colaron en el gobierno de Lasso como ministro de Agricultura porque era un pedido de Cherres y ya sabemos de los amigos de Cherres, ¿no? Que ya sabemos quiénes son. Entonces, es muy difícil mantener eso bajo control, lo primero. Pero lo segundo, como te digo, es que además ni siquiera les interesa. O sea, eso es muy importante tener en cuenta. O sea, en últimas van a poner a quien sea en la provincia de Bolívar. Provincia que además hay que decirlo, vota fervorosamente por la derecha. Pero cuando la derecha llegue, ni se van a acordar de cuál es la provincia de Bolívar. Van a poner a quien sea y les va a importar, no les va a tener sin el más mínimo cuidado lo que pase con la provincia de Bolívar. Porque van a estar en otras cosas y porque lo que les va a interesar más es conseguir los soportes
antidemocráticos con los que estos gobiernos de los últimos años se han sostenido. Y ahí es donde la situación se pone muy peligrosa. Porque pasó con Moreno, ha pasado con Lasso y seguramente pasará con Noboa por la naturaleza política de lo que representa Noboa. Por ejemplo, en las dificultades de no contar ni con estructura ni con suficiente legitimidad democrática y por las medidas que toman inmediatamente ponerse al pueblo en contra, se ven obligados a sostenerse en la policía y las Fuerzas Armadas. Y todos sabemos lo que está pasando con la policía y las Fuerzas Armadas, a quienes, entre otras cosas, se les mueren perpetradores de delitos tan graves como lo de Villavicencio en sus manos. Entonces sabemos lo que está pasando con esos sectores. Y tener que depender de ellos para sostenerse en el poder significa perpetuar las condiciones en las que está funcionando el Estado ecuatoriano en este momento. El gobierno, todo lo que le pasa, siempre tiene a alguien a quien acusar, ¿no? Yo digo siempre, como todo buen incapaz, la culpa es de Correa. Como que Correa puso al director del SNAI. Lo que ha ocurrido el fin de semana, el asesinato de los 7 involucrados en la muerte de Villavicencio. O sea, es evidente que es el gobierno. Sencillamente es delirante. O sea, es decir, ahí, como decía, para no lanzar acusaciones un poco sin ton ni son, por lo menos uno tiene que decir ahí, hay complicidad del gobierno, con quien quiera que esté detrás del crimen. Ese es el razonamiento básico. Luego discutimos si es el correísmo, quien quiera que sea, pero el gobierno por lo menos tiene complicidad. O sea, para estos sectores que tienen estas tesis realmente delirantes, desquiciadas, de que es el correísmo el que está detrás, habría que decirles, bueno, entonces el único modo en el que el correísmo puede hacer algo como asesinar a 6 o 7 personas en las cárceles es que esté con el gobierno. Y claro, no me extrañaría que salga algún lunático a decir que son 18 años de correísmo o 16 años de correísmo y que Lasso esté incluido. Ha habido algunos que han salido a decir eso. Entonces, es la única posibilidad. O sea, ahí por lo menos hay complicidad e incompetencia del Estado en la capacidad de control que tiene sobre las cárceles, en la capacidad de control que tiene sobre la policía y demás. Esto está completamente deshecho, está completamente fuera de lugar, precisamente porque ha sido la destrucción institucional de los últimos años. Hay que conectarlo con eso también. No es un problema solo de la voluntad que tenga uno u otro en poner a alguien o en controlar a alguien que está al frente del SNAI, de la policía, etcétera. La institucionalidad está destruida y en una institucionalidad estatal destruida, eso hay una capa absolutamente impermeable a todo tipo de presiones de corte ilegal, y eso es lo que ha ocurrido en estos años. Sin Estado, el espacio que el Estado tiene, la política, etcétera, es ocupada por otras fuerzas que tienen el poder que el Estado ya no tiene. Y eso es lo que nos ha pasado en estos años. Los grupos criminales han tomado el lugar del Estado en el área más crítica, que es el área del monopolio de la violencia, que es algo que define a los estados modernos, liberales, como su fundamento. En este momento el Estado ecuatoriano no tiene control ni de eso, que es como el elemento más básico de definición de un Estado. Esa es quizá la mejor imagen de la destrucción a la que han sometido al país en estos años. Ya en la recta final, David, ¿y el posible gobierno de la Revolución Ciudadana, eso nos falta? Bueno, en mi opinión, creo que de entrada, al menos lo favorable de un gobierno de la Revolución Ciudadana es que significará poner un tapón a todo este nivel de descomposición y deterioro que existe en el país. No se puede pedir milagros, en eso tenemos que estar muy claros. En el año y medio que viene, para cualquiera de los dos, sea Noboa o sea Luisa González, tienen que ser muy, muy puntuales en priorizar ciertas intervenciones, si ese es el interés, quiero decir. Vamos a asumir que ambos tienen el interés de mejorar las condiciones y de resolver las cosas. Así en abstracto, el primer año es trabajar desde el Ejecutivo en apuntalar algunas cosas clave de la institucionalidad del Estado, empezar a reconstruirlas, tomar medidas así urgentes e inmediatas que permitan que se desactiven los puntos más críticos respecto del manejo del Estado, particularmente en el tema de seguridad y en otras áreas críticas como salud, por ejemplo, en donde la situación es realmente desesperada. No creo que lleguen a más, no creo que vayan a poder más. Ahora, ¿cuál es
¿Cuál es la ventaja que tendría Luisa González frente a eso? Es que me parece que primero ese sí es su proyecto, es decir, no hay otro tipo de intereses. Están los intereses del partido y demás, pues son legítimos, son intereses de la política, en cuanto sean intereses legítimos, está todo bien, pero me parece que por un lado tienen eso como su proyecto. Ha sido su proyecto, cuando gobernaron mostraron que ese era su proyecto: fortalecer el Estado, crear mayores condiciones de democracia social y económica, mejorar notablemente los servicios públicos y controlar y mejorar la situación de seguridad. Entonces, no es solo retórica, no es solo verso, sino que es lo que hicieron ya cuando eran gobierno, y es lo que la propuesta de Luisa González ha mostrado. La otra ventaja que tiene Luisa González es que muestra liderazgo ella, como tal, que es además indispensable, más en esto que podemos llamar la simbólica de la política. Los símbolos suelen contar en política. Entonces, este liderazgo, la firmeza que muestra, que mostró sobre todo en el debate, por ejemplo, ayudan a crear un ambiente que sirve para que el Estado y las cosas de la política funcionen un poco mejor. Y finalmente tienen la capacidad, es decir, el correísmo tiene los cuadros necesarios para ocupar esas 400 plazas que se requieren para hacer un nuevo gobierno, por ejemplo. Del lado negativo es que en cambio el correísmo entra al gobierno y va a tener todavía ese bloque de poder en pleno en contra suya. Va a tener a la derecha mediática, a la derecha judicial, a las mafias, a ciertos sectores de los aparatos represivos. Entonces me parece que si el correísmo llega, si Luisa González llega, van a tener que demostrar toda su capacidad política, o sea, en el sentido de tener estrategias que les permitan consolidar su acción. Por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo muy concreto, hay que estar muy claros de que en la Asamblea lograr mayorías va a ser muy difícil. Entonces tratar de gestionar año y medio esperando lograr mayorías en la Asamblea puede terminar volviéndose políticamente muy desgastante y puede paralizar la gestión del Ejecutivo. Evidentemente la prioridad, supongo yo que los estrategas lo tienen claro, la prioridad será el trabajo con el Ejecutivo y con lo que el Ejecutivo puede hacer sin necesariamente depender de la Asamblea, que personalmente creo que es mucho lo que el Ejecutivo puede hacer. Y bueno, si se logran acuerdos políticos, sería estupendo. Destrabar esa contraposición que hay para el correísmo sería estupendo, pero me parece que va a ser un camino muy complejo. En el caso de Luisa González en el poder va a ser un camino muy complejo, pero al menos me parece que sí hay una notable diferencia entre la continuidad y la posibilidad de poner al menos unas barreras de contención para que este proceso de deterioro tan acelerado se empiece a detener. Entonces, yo creo que Noboa es la continuidad y creo que Luisa González y la Revolución Ciudadana están en capacidad de poner esas barreras de contención y de ahí empezar a reconstituir el país. David, quiero agradecerte por aceptar conversar con Ecuador en directo. No, muchas gracias, Jaime, por la invitación. Un abrazo. Gracias a David Chávez, sociólogo y analista político, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.